Bienvenidos. Al inicio de esta semana, la agenda económica se pone en primer plano. Y se pone en primer plano porque hay unas decisiones trascendentales que se deben adoptar y porque en la semana pasada el Banco de la República volvió a corregir a la baja el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana e hizo José Darío Uribe, su director, una advertencia que generó verdadera angustia en muchos sectores de la vida colombiana. Dijo, palabras más, palabras menos, que no será posible cumplir la meta de inflación. Los costos de la vida para los colombianos se van a disparar. Hoy vamos a analizar ese tema y el entorno económico con nuestro ya habitual invitado a este programa, del senador Iván Duque. Bienvenido, senador. Muchas gracias, doctor Juan. Es un placer estar nuevamente acá. Senador, muy preocupante lo que dijo José Darío Uribe. O sea, ya a estas alturas sabemos que no va a ser posible cumplir la meta de inflación 2015. Bueno, es preocupante, pero yo creo que también es realista. Y yo creo que hay un viraje también en la interpretación que tenía el Banco de la República. Usted recordará que usted me invitó a este programa a finales del año y yo le dije aquí que me estaba preocupando cómo esa devaluación de pronto se iba a ver reflejada en alimentos. Y fue lo que sucedió. El Banco de la República dijo que esa transición iba a ser una transición corta, que muy posiblemente para el final del primer bimestre del año ya se iba a haber menguado esa presión por parte de la devaluación en los precios de alimentos. La verdad es que muestra que la tendencia ha sido mucho más profunda. Y es mucho más profunda porque el país el año pasado cerró con un déficit comercial en cereales, en verduras, en tubérculos, en alimentos para animales, en carne, en leche y obviamente pues ni qué decir en otro tipo de productos. Como esos productos son importados, al llegar al país pues terminan trasladándole esos costos a los consumidores. Le doy otro ejemplo para que usted lo vea y los televidentes lo vean. Lo que pasa con el sector avícola. El sector avícola colombiano, que la producción de pollos y huevos, están consumiendo al año cerca de 4.5 millones de toneladas de maíz. El mercado interno apenas está abasteciendo 1.5 millones de toneladas, que es su producción. Luego ellos son grandes importadores de maíz. Y esa sola importación tiene un peso muy importante en sus costos de producción. ¿A quién le trasladan ese costo de ese maíz importado? A los consumidores. Entonces, yo siempre cierro con esto. Creo que esa tendencia se va a ver reflejada todavía durante varios meses más y creo que la reacción de la producción nacional para contenerla se va a demorar mucho más de lo que el mismo Banco de la República prevé. Senador, algunos dicen la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación es meterle la mano a cada uno al bolsillo y sacarle unos billetes y decirle, ya esto no le alcanza, ya usted no tiene esta plata. Si quiere comprar ese mismo huevo, si quiere comprar ese mismo artículo, usted va a tener que poner más plata. Ya con un escenario como el que se ha advertido, ¿qué medidas pueden tomarse para protegerle el bolsillo a los colombianos? Bueno, yo creo que ahí hay varias aristas. La primera, obviamente uno esperaría que la producción nacional pues se incrementara para suplir o para llenar la demanda de los sectores que consumen esos productos importados. No es fácil. Ni rápido. Y no es fácil no solamente por la adaptación al tipo de cambio, es que el sector industrial viene muy golpeado. El sector industrial tiene un costo de energía alto, tiene costos laborales altos, adicionalmente tiene costos de logística altos, tiene una carga de tributación que es asfixiante. Bueno, dicen que la última reforma tributaria que tanto impulsaron como una panacea para resolver problemas, le sustrajo al sector productivo recursos preciosos para la recuperación industrial. Claro, pero además le digo una cosa, el doctor Sarama, que fue director de la DIAN, publicó un libro con su hijo, analizando la reforma tributaria del 2014. Ese libro, que ya lleva varias semanas en venta, tiene en el primer capítulo un análisis de la política tributaria de este gobierno. ¿Sabe qué dicen ellos, doctor Juan? ¿Qué dicen? Que si no se hubieran hecho las reformas tributarias del 2012 y del 2014,
el país hubiera tenido un mayor recaudo en casi 2.8 billones y hubieran expirado el impuesto a la riqueza y el impuesto a las transacciones financieras. Es decir, dice que la política tributaria de este gobierno ha sido un desastre total. Y yo creo que ahí sí hay que mirar la responsabilidad política, porque la reforma tributaria del 2014, que llegó simplemente para llenar unas necesidades de ingresos para suplir unos gastos que el gobierno había venido incrementando. Que era el hueco de los 12.5 billones. Ese era el hueco, pero esa reforma lo único que ha traído es desincentivar la inversión, desincentivar la formalización y está golpeando a los sectores industriales que llevan 5 trimestres continuos de decrecimiento. Y en lo que va corrido de este año, después de que nos dijeron que la devaluación iba a impulsar las exportaciones industriales, las exportaciones de manufacturas han caído 6.6% y las de bienes industrializados un 19%. Bueno, por lo mismo que usted señalaba, la gran cantidad de materias primas importadas, el componente inmenso de materias primas que tienen los procesos de transformación en Colombia, por no haber hecho oportunamente una reconversión y por haber dejado que las vacas gordas se desaprovecharan. Pero además una cosa, si usted analiza lo que llamaríamos nosotros la bonanza petrolera, que la bonanza petrolera realmente llega a su momento cúspide entre 2011, 12 y 13. Estamos hablando que durante esos 3 años lo que representó en impuestos de renta y utilidades de Ecopetrol, el sector, pudo superar los 40 billones de pesos. Solamente en el año 2013... ¿Y qué te hizo esa plata? Venga, le digo esto. Solamente en el 2013 la nación recibió 23 billones entre impuestos y utilidades de Ecopetrol. ¿Sabe cuánto va a recibir en el 2016? 3. Entonces la pregunta es, durante esos años donde teníamos grandes utilidades, donde teníamos gran producción y donde teníamos grandes precios del petróleo, ¿qué hicimos con ese dinero? No lo ahorramos para enfrentar la época de las vacas flacas y giramos como si esa bonanza la fuéramos a tener de manera permanente. Y esa es la dificultad de un programa como el PIPE, que conceptualmente parece correcto tener un plan de choque, tener un plan de estímulo, pero con una enorme precariedad financiera. Pues es que mire, yo he sido un poco escéptico con respecto al PIPE. Yo creo que el PIPE, que se llamaba Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, si usted compara el sector industrial y el sector agrícola, aún en la vigencia del PIPE, el primer PIPE, la industria no creció nada. 0.6%. ¿A usted le parece que realmente el PIPE sirvió para impulsar el sector productivo con ese crecimiento? Y ahora... No frente al sector productivo, han tenido unos impactos las inversiones en infraestructura, digamos, que hoy es un frente que puede reactivar empleo no calificado, que puede dinamizar en algo la economía. Sí, lo que pasa es que yo también, y lo he dicho en este programa, nadie se puede oponer a que el país mejore su infraestructura, es una necesidad imperiosa. Pero gran parte de las obras de infraestructura que se nos anuncian ahora por billones y billones y billones de pesos se están financiando con una cosita que se llaman vigencias futuras. ¿Qué son vigencias futuras? Estoy gastando frente a los ingresos que yo voy a tener en el futuro. Y eso se llama deuda, pero no se contabiliza como deuda. Y las vigencias futuras que tiene hoy el país, doctor Juan, son 89 billones de pesos. ¿Cuánto eran hace 3 años? 27 en el 2013. O sea, hemos pasado de 27 a 89. A 89. ¿Y eso no se contabiliza para la regla fiscal? Entonces, ahí viene el tema. La regla fiscal en materia de endeudamiento no está contemplando esas vigencias futuras para ver si estamos llegando a los umbrales de deuda. ¿Por qué? Porque solamente esas vigencias futuras representan 11% del PIB. Y esas vigencias futuras tienen que sumarse al endeudamiento de la nación y construir la regla fiscal con eso. Porque ¿qué hace las vigencias futuras? Crea una rigidez en el presupuesto de inversión. Le digo una cosa, para el presupuesto del 2016, de los recursos de inversión, que son 40 billones, 10 son vigencias futuras. Entonces, lo que yo le quiero decir a los televidentes, y se lo digo a usted... El próximo gobierno tiene sus recursos comprometidos no solo con los temas de deuda externa, con las obligaciones, con el sistema financiero, sino con este portafolio inmenso. Con una gran carga de vigencias futuras. Yo no diría todo, porque obviamente no se trata de... Pero 87 billones. Pero son, ojo con eso, son 89 que van hasta el año 2042. Y falta la cuarta ola
de las 4G, que también va a tener otro tantico de vigencias futuras. Y le digo, el famoso PIB 2.0 está en gran parte apalancado por vigencias futuras. Esto parecen asuntos muy técnicos. En el fondo, lo que hay es un gran nubarrón sobre la economía colombiana, porque no se ha reactivado la industria, porque estamos comprando más de lo que vendemos, porque no hemos logrado resolver lo que señalaba el senador frente a la balanza cambiaria, y porque con un dólar que va volando a los 3.000 y por encima de los 3.000, y con una inflación desbordada, los ciudadanos en sus hogares, en su caja doméstica, van a tener también una gran precariedad. Ya regresamos con el senador Iván Duque. Hemos hablado de las preocupaciones por el incremento de la inflación, pero hay una discusión importante en relación con el manejo de las tasas, particularmente cuando se deben tomar medidas para contener esa inflación. Los ciudadanos de a pie, cada uno de los ciudadanos que nos está viendo, usa su tarjeta de crédito a una tasa que es cercana al 30% efectivo anual, rondando por esos niveles. Si le sobran unos pesos y los va a poner al mercado, le dan el 5,5 cuando le va muy muy bien. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés en Colombia? Pues vea, doctor Juan, yo empezaría por esto. El Banco de la República está en una situación muy difícil, porque parte de la credibilidad que tiene Colombia en los mercados internacionales ha sido que su política monetaria de objetivo de inflación ha sido siempre regular a través de tasas el cumplimiento de la meta de inflación nacional. Es una gran credibilidad que tiene Colombia. Como la inflación está creciendo, inclusive la inflación está por encima de la meta que el banco se había fijado para el año, el interrogante que tienen los mercados es, bueno, ¿será que el Banco de la República va a ser creíble y va a atajar ese fenómeno subiendo un poco las tasas? Y por otro lado, no van a dejar de existir presiones, sobre todo del gobierno hacia el banco, diciéndole, por favor, baje un poco las tasas para reactivar la economía. Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta ese fenómeno? Entre la espada y la pared. Claro, pero mire lo difícil que es, porque si el Banco de la República cae en la tentación de bajar las tasas, mientras la inflación está subiendo y mientras de pronto la Reserva Federal en Estados Unidos también aumenta sus tasas de interés, ¿qué puede pasar? De pronto va a haber una mayor salida de capitales buscando ese mercado de los Estados Unidos y tendremos tipos de cambio mucho más por encima de los 3.000 pesos. Y por otro lado, todavía tenemos en estos portafolios de inversión muchos capitales que puedan ser volátiles, digamos, esos que se llamaban los capitales golondrina, capitales un poco de especulación que vienen aquí porque la tasa es alta, porque el cruce de devaluación más tasa les resulta mejor tenerlo aquí que... Bueno, hace varios años Colombia era uno de los países donde la tenencia de títulos de tesorería de TES en poder de extranjeros dentro del entorno latinoamericano era más bajo, y con la reforma tributaria del 2012 bajaron lo que llamaríamos la tributación sobre la rentabilidad de esos TES del 33 al 14%. Eso pues obviamente fue un incentivo para que llegaran al país mucho más extranjeros a invertir en ese mercado de TES, y eventualmente pues tuvo el impacto positivo de que como había tanta demanda bajaba el costo de los TES. Pero ojo con esto, ya la tenencia de TES en poder de extranjeros es mucho mayor, y obviamente esos extranjeros están viendo cómo se están comportando todas las variables, y no sería descabellado pensar que si Colombia empieza a bajar la tasa de interés, Estados Unidos la empieza a subir, pues lógicamente va a haber lo que llamarían los economistas un vuelo a calidad, van a buscar de pronto más rentabilidades en otros mercados. Por eso la credibilidad del Banco de la República es tan importante, y yo debo decir una cosa, de pronto es preferible un aumento muy sutil, muy suave de las tasas, pero mostrando que se está defendiendo esa credibilidad para controlar la inflación, que no hacerlo. Y es preferible hacerlo ahora a que después lo tenga que hacer en un proceso mucho más traumático hacia finales del año, y el ajuste ahí puede ser mucho más duro. Senador, desde el Congreso, ustedes tienen que tomar unas decisiones importantes. La viceministra saliente de Hacienda dice que les van a presentar una ley que permita mayor endeudamiento. El cupo. El cupo, y ustedes tienen que
decidir si sí se puede o no se puede aprobar ese cupo. Ustedes tienen que aprobar el presupuesto general de la Nación para el año 2016, que llega con unos recortes, y ustedes van a tener que pronunciarse sobre lo que presente el gobierno en materia tributaria, que al parecer es una propuesta sobre fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué ambiente hay en el Congreso? Yo voy por partes. Yo creo que el presupuesto del 2016 hay que mirarlo muy bien, sobre todo mirar su consistencia con el marco fiscal y su consistencia con el plan de desarrollo. A mí ya hay dos supuestos que no me gustan. El gobierno está construyendo el presupuesto sugiriendo que vamos a crecer al 3.8 en el 2016. El presupuesto que les radicó hace 10 días, claro, dice que el 3.8. Vamos a crecer al 10.8. O sea, de entrada. Dice que vamos a crecer al 3.8, dice que vamos a tener una inflación del 3% y dice que vamos a tener un precio del petróleo de $64 el barril. Los tres supuestos. Entonces empiezo por el más sensible, digamos, el precio del petróleo. El precio del petróleo está en 64 en el presupuesto del 2016 y ya estamos viendo precios del petróleo por debajo de 50. 40 y pico. ¿Qué pasa? Esta semana. ¿Qué pasa? Según los cálculos que también el mismo gobierno ha edificado, por cada dólar que caiga el precio con respecto a esa referencia de 64, la nación deja de recibir cerca de 560.000 millones de pesos. Y obviamente hay que construirlo sobre una perspectiva más realista porque si no el hueco fiscal aumenta. Para nuestros televidentes, el presupuesto está inflado. O sea, el presupuesto está inflado. Si tiene un barril de petróleo mucho más alto de lo que en realidad está y lo que puede estar. El presupuesto está inflado si tiene un supuesto de crecimiento que no se va a dar del 3.8, el propio Banco de la República está diciendo que 3. Pero lo dice para el 2000, el Banco de la República lo dice para el año 2015. Claro, ahora, pero para el 2016, las condiciones estructurales no permiten pensar que en el 2016 vayamos a crecer mucho más que en el 2015. Eso me lleva a otro tema. Y el otro tema es cuáles son los sectores que van a jalonar el crecimiento, conforme a lo que dice también el plan de desarrollo del marco fiscal. Dicen la industria no despega. Dice el sector agrícola, tampoco despega. Dice el sector minero, tampoco despega. ¿Y sabe qué es lo dramático? Que el mismo presupuesto del 2016, ¿sabe cuánto le recorta el presupuesto del sector de agricultura? 39%. ¿Sabe cuánto le recorta a ciencia y tecnología? El 20%. ¿Sabe cuánto le recorta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? 9%. Entonces, los sectores que están llamados a generar el crecimiento son los tres sectores que tienen los golpes más grandes en la reducción de su presupuesto para el 2016. Eso muestra que no hay coherencia. Pero además otra cosa, si usted mira las expectativas que tenía el marco fiscal de mediano plazo de crecimiento de la industria, ninguna se cumplió, ninguna. Y ahora estamos esperando que para este año vayamos a tener un crecimiento del sector minero energético del 2%, no vamos a llegar a eso con las cifras que hay de exploración y de producción. Entonces yo creo que los supuestos con los cuales el gobierno ha construido el presupuesto del 2016 ameritan una discusión mucho más profunda. Senador, déjeme lo saco de estos temas económicos que han sido su fuerte para preguntarle por una ronda que usted tuvo el pasado viernes en Acore, donde estaba el general Mora, estaba el doctor Álvaro Leiva, estaban los generales retirados y estuvieron hablando del proceso de paz y de la carta de las FARC y me dicen que se llevó los aplausos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando las FARC envían una carta a la reserva de nuestra fuerza pública? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, yo creo que el foro de Acore fue un gran debate. Fue un debate donde todos expusimos nuestros puntos de vista, lo expuso el doctor Álvaro Leiva, el general Mora, Luis Fernando Velasco y mi persona. Lo que tratábamos de hacer ahí era exponer cuáles eran los verdaderos planteamientos frente al proceso de paz. Obviamente lo que yo dije no es nada distinto a lo que he repetido en muchísimas ocasiones. Nosotros no estamos en contra de la paz, pero queremos es una paz digna para el pueblo colombiano y una paz que interprete el sentimiento del pueblo colombiano. ¿Qué pide el pueblo colombiano? Cárcel para los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, que no haya participación política de aquellos que sean responsables de crímenes atroces, que tengamos una entrega verificada de las armas, que haya extinción de dominio de esos dineros malsanos de las FARC para la reparación de las víctimas, que sigan los programas de reinserción y desmovilización de la base guerrillera y por supuesto que garanticemos un proceso transparente de justicia.
Eso fue lo que planteamos. Y claro, estaba la cartica de por medio, y la carta, pues yo dije lo que sentí frente a la carta. ¿Qué sintió frente a la carta? A mí me parece que es una carta que se lo voy a decir de una forma muy cruel, es un ultraje, es un insulto al honor militar. La carta empieza, escrita por las FARC, reivindicando el derecho a la rebelión y asemejándose al Ejército del Libertador Simón Bolívar o al de los comuneros. Pero eso no es lo grave, es que es mucho descaro tratar de ocultar una historia de 5 décadas de criminalidad atroz sobre pretexto del derecho a la rebelión. Piden amnistía, dicen que no se van a someter a ningún proceso de juzgamiento e invitan a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro a que se reúnan con ellos en La Habana para que trabajen como un sindicato planteando los mecanismos de una justicia transicional aplicable a los dos. Los militares no están pidiendo justicia transicional, doctor Juan. Es un poco decirles a los militares, empujemos los dos para pedir impunidad plena, o nosotros estamos pidiendo impunidad y a ustedes les sirve, ¿así lo interpreta usted? Ese es el sentido, pero además en la carta prácticamente le dan a entender a ellos que ellos han sido los agentes oficiosos de una cadena de mando de crímenes de Estado. Entonces, vuelvo y digo, los militares en Colombia no están pidiendo amnistías e indultos. Los militares en Colombia piden que haya una justicia penal militar digna, respetable, que tenga una buena capacidad de investigar las situaciones de modo, tiempo y lugar en la cual operan. Tenga que condenar, condene. Claro, que condene con firmeza cuando haya abusos al honor militar. Pero invitarlos a ellos a que se cobijen de un indulto que está pidiendo un grupo terrorista es un insulto al honor militar. Entonces creo que esa carta, inclusive contestarla, es una deshonra para CORE, porque los está igualando a ellos en esa comunicación con el terrorismo. ¿Cómo reaccionaron en ACORE cuando usted dijo eso? ¿Qué pasó? No, hubo una buena recepción de la... ¿El aplauso fue ahí? El aplauso fue referente a 2 cosas. Uno, cuando yo planteé que en un proceso de justicia, lo que está buscando la fuerza militar es que tenga un fuero donde se pueda investigar bien su conducta. Ellos quedaron muy dolidos con la última reforma del fuero, ¿no? Dicen que están peor ahora que antes. Bueno, hay muchas preocupaciones porque obviamente aquí no ha habido una solución perfecta. Yo creo que para dárselo de una forma muy gráfica, que además lo dije también, es muy doloroso cuando usted ve a uno de los jefes paramilitares, claro, salen de la cárcel después de haber pagado 5 años de cárcel, después de haber sometido una pena, y usted compara ese tipo de criminales con un general como el general Plazas Vega, que no ha podido ejercer su derecho a la defensa porque está recluido, y además sin que se le resuelva la situación jurídica. Casos como ese son los que desmoralizan a las fuerzas militares. Bueno, y con la petición de las FARC de que no sean ni 8, ni 9, ni 5, sino 0 años en relación con quienes se pueden someter al acuerdo. Uno de los planteamientos que yo hice es que todo lo que las FARC están pidiendo, no cárcel, no entrega sino dejación de las armas, una justicia adecuada a sus propios deseos, una ausencia de extinción de dominio y prácticamente un premio a su actividad criminal, está totalmente divorciada de la paz que está pidiendo el pueblo colombiano. Se preguntarán ustedes por qué mi interés en estos episodios, porque en este país la voz de los oficiales de la Reserva Activa interpreta a quienes están aún en las filas, porque ellos no pueden hablar, porque las normas se los impiden. Por eso es tan elocuente lo que suceda con la reacción de ACORE frente a las propuestas de las FARC. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, doctor Juan, es un verdadero placer. Buen recorrido por los nubarrones económicos. Esperamos que el cielo se despeje en algún momento. Que se despeje en lo económico y que se despeje frente a la paz. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, doctor Juan. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy.